¿Qué tal, gente de YouTube, de Spotify? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Javier Grajales Fernández y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Parresia, en donde invito a distintos profesionales para hablar de diversos temas que a todos nos atraviesan. Y pues bueno, el día de hoy traigo a mi amigo y colega Enrique Bonilla Navarro, que es licenciado en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mejor conocida como la UAP. Y bueno, tienes tu magíster en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Que qué mejor lugar para estudiar cosas de psicoanálisis, porque bueno, tu magíster es en psicoanálisis. Sí. El mejor lugar para estudiar psicoanálisis en Latinoamérica, ¿no? Por supuesto que sí. Sí. Y pues también desarrollas tu actividad profesional como psicólogo clínico y acompañante terapéutico, que sobre eso va a ir el video, en la UAP, ahí mismo, en la Dirección de Acompañamiento Universitario. Claro. Y bueno, también he trabajado contigo en docencia, en licenciatura, ¿no? Claro. Y pues no sé si te gustaría agregar algo más. Sí, bueno, me desempeño como psicólogo clínico en el programa de la Dirección de Acompañamiento Universitario y como acompañante terapéutico, como intentando dar a conocer lo que es el modelo de acompañamiento terapéutico. Y bueno, muy agradezco esta invitación, Javier, para hablar sobre estos temas. También eres un amigo y bueno, un excelente colega que te aprecio y admiro bastante. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, es recíproco. La verdad es que es un honor tenerte aquí porque yo ya te conocía personalmente, ¿no? Pero profesionalmente no, sabía que estabas como en esta onda del psicoanálisis, pero escuchaba mucho, Enrique se dedica también al acompañamiento terapéutico. Y decía, acompañamiento terapéutico, como que yo no, en ese momento no había escuchado qué era el acompañamiento terapéutico y me llamaba mucho la atención, así como que decía, bueno, ¿qué es esto del acompañamiento terapéutico, no? Y por eso me parece como muy, muy importante. Hablábamos atrás antes de prender las cámaras, el set, la iluminación, claro. Bueno, ni modo, ¿no? Bueno, antes de prender la cámara de mi celular con la que estoy grabando, ¿no? Hablábamos de que el acompañamiento terapéutico lamentablemente acá en México no es tan conocido, sobre todo aquí en Puebla, pero allá en Argentina pues es súper extendido. Y pues yo quería preguntarte, ¿qué es, para empezar el tema, qué es el acompañamiento terapéutico? Claro, Javier. Mira, el acompañamiento terapéutico se trata de un tratamiento terapéutico, un tratamiento clínico, digamos, que funciona y da resultados. Justamente, bueno, te cuento un poquito como de la historia del acompañamiento terapéutico. Surge en Argentina a finales de los 70s, de los 80s, ¿no? Por ahí hay como una pelea, ¿no? Entre que si surgió en Argentina o surgió en Italia, ¿no? Es una pelea, pero bueno, estando en Argentina, pues bueno, los argentinos dicen que surgió ahí, ¿no? Claro. Surge como una propuesta como para darle la vuelta a los servicios médicos. Es decir, en lugar de esperar a que la gente vaya al hospital y se atienda, surge como a partir de esta idea, ¿no? Que los servicios médicos, los hospitales, vayan a las comunidades y ofrezcan estos servicios, ¿no? Entonces, esto a mí me parece sensacional porque justamente el acompañamiento terapéutico se lleva a cabo en las casas de los acompañados, de los pacientes, en las instituciones ya sea escolares o psiquiátricas, hospitalarias. Entonces digamos que el profesional, el psicólogo principalmente, acompaña directamente en el domicilio o bueno, en el área donde se encuentra el paciente.
Entonces surge de ahí, ¿no? Como esta propuesta de que los hospitales lleguen a las comunidades, y también surge como por ahí de que se proponen capacitar, digamos, desde un inicio en esos años, capacitar a amas de casa, que eran como las que población más accesible, digámoslo así, para que ellas mismas puedan fomentar con los miembros de sus colonias, comunidades, sobre los servicios del hospital, ¿no? En ese tiempo el Hospital General, ahí no me acuerdo el nombre, lo olvidé por ahora, pero bueno, para que hablaran sobre los servicios, ¿no? Y lo que se suma a esta propuesta de acompañamiento terapéutico es que también se crea el primer servicio de psicopatología en ese hospital, que no recuerdo el nombre, perdónenme, pero me parece que es bien importante, porque es como ya separar las enfermedades, digamos, crónicas o enfermedades biológicas del cuerpo, y al crearse un servicio de psicopatología, me parece que ya enmarca, ¿no?, el tratamiento de la locura, de las neurosis, de la psicosis, ¿no? Ya es como más específico para tratar, pues digamos, estas, no sé, padecimientos, ¿no? Dolores psíquicos, ¿no? Que de alguna manera están como medios confusos con el resto de las enfermedades. Entonces, a partir de ahí empieza a tener auge el acompañamiento terapéutico, y digamos que como tratamiento puede trabajarse en conjunto con un psicoanálisis, con un psiquiatra, con un médico, ¿no? O sea, dirías que es como interdisciplinar. Ajá, es exactamente lo que quiero decir, es que es un tratamiento interdisciplinario que se trabaja precisamente para extender los espacios de tratamiento más allá del consultorio, bueno, donde el paciente acude al consultorio del psicoanalista, del psiquiatra, y que digamos que a lo mejor las crisis a veces son mayores, o bueno, sin necesidad de que haya crisis, el paciente necesita como de una atención, y justamente ahí aparece el acompañante o el acompañamiento terapéutico que trabaja, ¿no?, en esa cotidianeidad, en esa habitualidad de los pacientes, y que posteriormente puede trabajarlo ya de manera interdisciplinaria con el resto de profesionales. Entonces sí, okay, es un tratamiento. Entonces tengo entendido que nace como en esta... O sea, nace fuera de las instituciones, o sea, yendo a las instituciones, a ciertas comunidades, a trabajar con ellas, y después empieza como a desenvolver ya en el ámbito de las instituciones, ¿no? Sobre todo de las psiquiátricas o los hospitales o todos estos lugares. Sí, por supuesto. Pero es interesante porque cuando escuchamos acompañamiento terapéutico, yo lo primero que he escuchado de acompañamiento terapéutico es que sirve sobre todo para las cuestiones de casos extremos, o sea, de suicidio, psicosis, sobre todo psicosis, suicidio, drogadicción, todas esas cuestiones. Sí, el acompañamiento terapéutico en realidad es muy amplio y sirve para padecimientos psíquicos como psicosis, esquizofrenias, neurosis graves, digamos, adicciones, ¿no? Y también se utiliza, digamos, o bueno, puede emplearse para diferentes edades, ¿no? O sea, no importa el campo etario, no sé si decirlo de esa manera, pero puede funcionar con niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. La cuestión por la que se solicita un acompañamiento terapéutico, digamos, que sería, bueno, hablando de Argentina, ¿no?, en el campo de allá, claro, en la experiencia clínica de allá, es que en muchas ocasiones el padecimiento del paciente pues es bastante cansado, sobrellevarlo para la familia del paciente es bastante desgastante, porque muchas veces pues los recursos agotan, ¿no? Bueno, los especialistas, los médicos, el psiquiatra, y más allá de esos recursos, pues el recurso personal, digamos, como de estar ahí, ¿no?, cuidando, apoyando al familiar que está padeciendo. Y, o sea, digamos que es como el cansancio, ¿no?, de alguna manera.
Y también se suma el cansancio del propio paciente, ¿no? Porque pues a veces se le exige como, pues báñate, párate, tómate tu medicamento, come, como muchas cuestiones que el paciente le es complicado, ¿no? Sobrellevar por sí mismo, y si aparece la exigencia de la familia, pues es más pesado, ¿no? Y esto da como resultado el cansancio. Y bueno, y si sumamos a la mejor crisis de los pacientes, crisis que puedan, no sé, quizá atentar en contra de su persona. Ya cuando estamos hablando de lesiones. Ajá. O intentos de suicidio. O claro, o agresiones hacia los demás también. Ajá, también agresiones hacia los demás, o con tomarse el medicamento así, digamos que compulsivamente, o por el otro lado no tomarlo. O sea, saben que lo tienen que tomar pero no lo toman. O gente que está en abstinencia, por ejemplo, que sabemos que se empiezan a poner más agresivos, más violentos. Ajá, exactamente. O también con conductas alimenticias, donde, digamos, el refrigerador es como una gran tentación y los pacientes pues no se controlan, ¿no? Entonces, al encontrarse solos con el refrigerador, pues bueno, hacen de las suyas, ¿no? Entonces ahí surge el acompañamiento terapéutico. O sea, no quiero decir que el acompañante sea un policía, o sea, un sargento que está en la paciente. Sí, como le estoy explicando, parece que sí, ya llegó el celador, ¿no? No, justamente el acompañante. Ahora, bueno, hablamos de acompañamiento terapéutico. Ahora podemos trasladarnos a lo que es acompañante, o sea, la figura del acompañante, ¿no? El psicólogo que encarna ese rol, ¿no? Justamente aquí es donde se juega el acompañamiento terapéutico, porque el acompañante, primero que nada, pues genera un vínculo con el paciente, ¿no? Genera un vínculo que primero, me parece que también como en el psicoanálisis, se juega a través de la mirada, a través de la presentación, como esta parte prima como imaginaria, ¿no? De identificación. Ajá, de quién me va a entender, quién es, cómo es, etcétera, ¿no? Cómo viste, ajá, cómo está su consultorio, como todo esto. Sí, como esta parte como imaginaria, ¿no? Pero que primero, pues, favorece esta transferencia, ¿no? Entonces, pasando como, digamos, como este primer encuentro, es cuando se empieza a establecer este vínculo, ¿no? Como que, bueno, el acompañante, digamos que a través de su formación, pues, bueno, lo que se espera es que no juzgue, que no idealice, que no responda como el resto, ¿no? O sea, que no venga como a exigirle al paciente lo que tiene que hacer, ¿no? Porque los demás dicen qué es lo que tiene que hacer. Claro, porque, perdón que te interrumpa, sí. Pero ahí está como una cuestión que dices, el acompañamiento terapéutico no es un policía. No. Y creo que eso es algo muy importante porque estamos acostumbrados a pensar como en métodos directivos, como lo es, por ejemplo, el cognitivo-conductual o los enfoques más allegados a la cuestión de la psicología. Claro. Donde pues, sí hay esta dirección, o yo te digo lo que tienes que hacer, o vamos fijando como ciertos objetivos y toda esta cuestión. ¿Cómo maneja aquí el acompañamiento terapéutico la cuestión de la intrusión? O sea, y el poder, porque, por ejemplo, si estás acompañando a alguien que tiene un refrigerador y le dices, no lo abras, no estés ahí, ¿qué haces entonces con esa posición que te da el paciente? Sí. No sé si me explico. Sí, por supuesto, y me parece muy importante esta pregunta, muy buena. Pues justamente el acompañante terapéutico, después de generar este vínculo, lo que propone es que circule la palabra en el paciente. Entonces, digamos que a través de la palabra, el acompañante empieza, digamos que a otorgar un lugar, ¿no? Distinto al paciente, al acompañado, ¿no? Un lugar donde quizá el paciente pues pueda expresarse, ¿no? Pueda, en la medida de lo posible, poner en palabras esa angustia, poner en palabras ese dolor. Digo, o sea, igual es como muy apresurado, ¿no? Al inicio, pero por lo menos que en los primeros encuentros de acompañamiento terapéutico el paciente pues se sienta como acompañado, relajado, sin juzgamientos, sin exigencias y sin esa intrusión de que le estén diciendo qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer, ¿no? Entonces el acompañante en primera instancia, digamos, acompaña eso, ¿no? O sea,
pone en juego ese vínculo para que el paciente un poquito pueda como descansar de sus defensas, ¿no? Ante su familia y ante los demás, ¿no? Porque a veces es una situación muy pesada para los pacientes. Sobre todo me llama la atención, te había pedido como que me pasabas algún texto para leer esto, e hice la tarea de este autor que me recomendaste. Gabriel Pulice. Gabriel, ajá. Me parece muy interesante y creo que va como muy ad hoc de lo que vas diciendo, que él dice, bueno, o sea, la familia llega y te dice, quiero que mi hijo coma, quiero que mi hijo haga las tareas, que trabaje, que funcione, que se adapte, digamos, a las demandas de la cultura. Y me parece muy interesante porque normalmente lo que haría alguien inexperto es decir, pues sí, ¿no? O sea, pues sí, las metas del trabajo son que trabaje, que funcione, que deje de consumir, por ejemplo. Claro. Pero entiendo que el acompañamiento terapéutico dice, tenemos que hacer un poco de lado esa demanda que hace la cultura. Como ya lo hacía Freud con una de sus pacientes, que le dicen, es que necesito que le quites la homosexualidad a mi hija. Entonces dice, pues ¿qué crees? No va a pasar porque no se trata de eso. Y creo que acá hay algo similar. Sí. O sea, como en la cuestión de las demandas de la cultura, hacemos un espérate, quédate, o sea, un poco al margen, que ahí se ve la influencia del psicoanálisis en Argentina. Claro. Y pues en todo esto, ¿no? Pero entiendo que sí es esta cuestión de yo no voy a obedecer esas demandas de la cultura, sino que voy a centrarme en las palabras del paciente, lo que tenga que decir, su angustia, no propiamente desde el psicoanálisis, porque no es psicoanálisis. No es psicoanálisis, por supuesto. Y eso es importante aclararlo, porque pudiera parecer a lo mejor a veces que hay o sea, hay parecidos, pero no es tal cual. Y pues, bueno, eso. Sí, justamente, mira, en Argentina existe hay varias fundaciones, varios lugares donde se trabaja el acompañamiento terapéutico. Yo estuve elaborando en una casi, 3 años, y el fundamento teórico del acompañamiento terapéutico, ellos se basan fuertemente en el psicoanálisis, ¿no? Esto no quiere decir que el acompañamiento terapéutico se pueda basar solamente en psicoanálisis, puede utilizar otros enfoques, otras prácticas, pero bueno, en el caso de Argentina y de esa fundación en específico que se llama Fundación Ágora, se basa en el modelo, en la clínica, en la teoría del psicoanálisis, perdón. Y es bien importante situar el fundamento teórico, porque el acompañamiento terapéutico termina siendo una clínica de lo singular, del caso por caso. Digamos que esta es una similitud con el psicoanálisis, ¿no? Que no se presta a la generalización, no se presta a lo conductual, sino que el acompañamiento terapéutico, a través de este vínculo que se genera con el acompañado, busca, pues, de alguna manera, ¿no?, dar voz a ese deseo, mitigar el sufrimiento, y que, como te lo decía, ¿no?, hace ratito, que la palabra circule, ¿no? Porque muchas veces es lo que queda obturado, ¿no?, por tantas demandas de la familia, por la medicación quizá, que en algunos casos sí es necesaria, pero quizá en otros no tanto o menos. Entonces, digamos que de ahí parte la fundamentación teórica, ¿no? Que digamos que lo que se escucha, pues, es el inconsciente, el deseo, algunos conflictos, ¿no?, que existieron o existen, ¿no? Y que quizá no es tan fácil dar cuenta, porque, pues, como no son tan conductuales o no son como tan sintomáticos de enfermedades, enfermedades así como crónicas, pues es ahí donde se traba la cuestión, y es ahí donde entra en juego el acompañamiento terapéutico. Claro, porque por todo esto que ya hemos dicho de la intrusión, hablábamos antes de prender la cámara, que normalmente se le confunde mucho con la función de la sombra, como alguien que te va siguiendo, que te va diciendo qué hacer, que te va echando ánimos a veces cuando se considera necesario. Y que además de confundirlo con la sombra, se confunde mucho con esta cuestión conductual. O sea, si necesito que el niño autista me vea a los ojos, pues primero que vea al reloj. Primero que vea, o sea, como cosas muy, muy conductuales. Claro. Y entiendo que el acompañamiento terapéutico no es propiamente eso,
Pero me gustaría que explicaras un poco a la gente por qué no es, además de esta cuestión de la intrusión, por qué no es una sombra y por qué no es un conductista, digamos. Claro, sí, me parece muy importante esta pregunta para seguir aclarando el panorama del acompañamiento terapéutico. Bueno, como te lo mencioné al principio, es un modelo de formación, el acompañamiento terapéutico. Y bueno, para empezar a distinguirlo de la sombra, el acompañamiento terapéutico está estructurado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el acompañamiento terapéutico se trabaja bajo equipos. Y como un equipo tiene que haber una figura de coordinación, un coordinador, no coordinadora, que lidere este equipo de acompañamiento terapéutico. Se trabajan, en Argentina se trabajan por lo menos 2 acompañantes terapéuticos en un caso, y la tercera persona, que sería la figura del coordinador, y digamos que esto lo diferencia notablemente de la sombra, porque sí conozco, pero no estoy como muy al tanto del trabajo de la sombra, pero creo que es como en solitario, creo que es como un poquito más disperso. Entonces la diferencia es esa, que digamos se trabaja en equipo. Los acompañantes son los que van directamente a la casa, digamos a la escena con el paciente, ¿no? A los hospitales, etcétera. Se trabaja por horarios, días y horarios establecidos el acompañamiento terapéutico, ¿no? Digamos, se establece un encuadre. Los acompañantes son los que están directamente con el paciente generando este vínculo. Aquí la figura del coordinador es bien importante porque, digamos, es el que lleva la matriz del acompañamiento terapéutico, ¿no? Porque es el que se pone en contacto directo con la familia del paciente. Cuando se presta a trabajar de manera interdisciplinaria, se pone en contacto con los otros profesionales, con el psiquiatra, con el psicoanalista, y digamos que el coordinador es el que centraliza, digamos de alguna manera, lo que sucede en el caso, lo que está sucediendo con ese paciente, porque de alguna manera está en contacto con la familia, con los otros profesionales, y está en contacto con los acompañantes, ¿no? Entonces el coordinador, digamos, establece como los objetivos, los lineamientos, lo que habría que seguir en ese caso, ¿no? Y de alguna manera también de esto depende, ¿no? Depende de la gravedad del caso o de lo que se está trabajando, pero también el coordinador, digamos, realiza reuniones pues de manera regular con los acompañantes. Porque es bien importante eso, no porque, por ejemplo, Juan X vaya los martes y Rosita vaya los viernes, se pierde el trabajo, ¿no? Pues no sé qué hace Juan y Rosita no sabe, no sabe qué hace Juan y Juan no sabe qué hace Rosita, ¿no? Justamente las reuniones son como para hablar de lo que se genera en ese acompañamiento. O sea, debe estar articulado todo el trabajo. Exactamente, sí. Pareciera que no, pero al final el coordinador articula este trabajo. Y no necesariamente es para que Juan y Rosita hagan lo mismo con el paciente, ¿no? O sea, eso no es controlable, ¿no? Eso va a depender de cómo se genera el vínculo con el paciente. Pero sí se tiene que establecer hacia dónde se está apuntando el acompañamiento terapéutico. Entonces, me parece esto es bien importante, porque delimita un encuadre, delimita un objetivo y a la vez que está delimitado ese objetivo, en el transcurso pues, de estas reuniones, de esta articulación, es como también se pueden ir como reelaborando los objetivos y a su vez tejiendo las coordenadas clínicas para seguir en ese caso. Entonces me parece que sí es bien importante que esté enmarcado dentro de un dispositivo, dentro de un equipo de trabajo, porque el acompañamiento terapéutico también pareciera que, solamente voy con el paciente y, me la paso bien y qué importa lo demás, ¿no? ¿Qué importa el paciente? No se trata de eso. Se trata de llevar a cabo un objetivo y en la medida de lo posible, pues, que se pueda cumplir ese objetivo con el paciente. Uno de los que podemos hablar es que, el paciente pudiera restablecer ese lazo con el otro, ¿no? Porque muchas veces con la enfermedad está tan... Sobre todo, por ejemplo, con gente que está en abstinencia o que está en una depresión muy extrema, o sea, no tienen, o en un caso de psicosis, claro. O sea, no tienen este contacto con el otro. Y yo, por lo que veía en este artículo, decía esto de que el acompañante sirve como
una especie también de puente o de medio para contactar también con el otro. O sea, que a través de este trabajo hay una pregunta por la alteridad, por la diferencia también. Sí. Esto es bien importante, que haya más de 2 acompañantes en un caso. Porque aparte de que se quita o nos sacamos de encima esta relación de uno a uno, que también se puede convertir en una relación imaginaria, que digamos se queda ahí y no tiene como mayores consecuencias, que haya más de 2 acompañantes y una figura de coordinador, favorece que el paciente pueda, como a través de las diferentes personas que encarnan esa figura de acompañante terapéutico, pueda como expandir su campo simbólico, digamos, de alguna manera, su horizonte, y eso, en la medida de lo posible, pueda favorecer este reestablecimiento del lazo social con el otro. Entonces, eso también es bien importante. Y eso no podría pasar, por ejemplo, o sea, no podría ser también una navaja de 2 filos, o sea, como el tener tanta gente trabajando en un solo caso. Porque, bueno, yo me imagino, o sea, como que en un ideal teórico sonaría como esta cuestión de, pues hay varias miradas que cada quien aporta como algo diferente, pero yo me pregunto como si a veces no es demasiado heterogéneo, o si a veces, porque bueno, también sabemos que lo imaginario, si bien se puede dar como cara a cara, ¿no? También se puede dar con distintas personas o todo esto. O sea, ¿cómo hace el acompañamiento terapéutico para también delimitar la función del acompañante terapéutico? O sea, y que todos entiendan lo mismo y que todos vayan como bajo esa estructura. Claro. Porque veía en el artículo que se procede de 2 formas. Una es yo teniendo como un cierto saber previo sobre la situación y ir fijando como los objetivos. Otra es que, digamos, menos directiva, que es pues como el enfoque psicoanalítico. O sea, va saliendo las cosas y uno va tomando decisiones conforme a lo que va saliendo. Pero ¿cómo le hacemos para que todo el mundo entienda como lo mismo o vayamos como en una dirección o todo eso? Claro, sí, mira, en primera instancia, para eso son las reuniones y la figura del coordinador. Digamos, el coordinador es lo más estable, lo más consistente que está en un acompañamiento terapéutico. Entonces, eso es el primer punto, ¿no? El coordinador y las reuniones de manera pues regular, para que, digamos, no se disperse o no se pierda el objetivo del acompañamiento terapéutico, que eso es como primordial. Y lo segundo que te puedo decir es que depende del caso. Depende del caso, es como se van a tomar en cuenta el número de acompañantes terapéuticos que tengan que ir en ese caso. Porque hay casos donde sí es como muy cansado, o bueno, más que cansado, son muchas horas, ¿no? Hay acompañamientos de 12 horas, de 8 horas, los 7 días de la semana. Y bueno, es como sería muy, muy pesado que solamente 2 o 3 personas cubrieran un acompañamiento terapéutico pues tanto tiempo, ¿no? Bueno, estamos hablando de Argentina, ¿no? Es como mi referencia, ¿no? Para hablar del número de acompañantes. Hay casos en donde pues los acompañantes, el número de horas pues, es más reducido, ¿no? Pueden ser 3 horas, 2 días a la semana, y ahí justamente pues con 2 acompañantes pues está más que bien, ¿no? Y el coordinador. Entonces, el número de acompañantes va a depender de la gravedad del caso. O sea, claro, que sobre todo son como cuestiones como más casos de psicosis o cuestiones como más a nivel de crisis, ¿no? Como más... Sí, que no pueden estar solos. Exactamente, sí. O casos también donde hay acompañamientos nocturnos, digamos, de alguna manera, que empiezan a las 9 de la noche y terminan hasta las 9 de la mañana del otro día. Entonces, justamente es ahí donde se requiere como más número de personas para sobrellevar esta situación, porque sí sería muy desgastante para 2 acompañantes. Claro, es que yo estaba tomando en cuenta, sí, pero tienes razón, o sea, el número de horas, del número de horas depende el número de acompañantes, porque yo estaba pensando como una situación clínica, ¿no? O sea, de atiendes a un paciente 1 hora. No, claro, no, o sea, sí, es cierto, o sea. Sí, allá más que nada es por la cantidad de horas por las que se emplea el acompañamiento terapéutico, que sí, o sea, de mi experiencia que tuve, lo que te puedo decir es que había casos de mínimo 2 horas, pero la mayoría de casos eran 4, 5 horas, 12 horas, o sea, es demasiado. Y luego,
un punto, digamos, que a favor que fueran varios acompañantes es que también a veces hay como mucha movilidad de los acompañantes terapéuticos, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, pues yo era estudiante extranjero allá, o bueno, en general, ¿no? Luego muchos acompañantes se les dificulta por cualquier situación sostener la figura de acompañante terapéutico, ¿no? Claro. Entonces, digamos que el que haya como más acompañantes, digamos, posibilita que el tratamiento se sostenga, ¿no? O sea, también lo sostienen a él, Ajá. acompañante. Ándale. Uh-huh. Okay. Entonces, digamos que eso es como la importancia. Y lo que viene a compaginar todo, o sea, como te lo digo, es la cuestión del coordinador, porque el coordinador es el que pone al tanto sobre lo que se está llevando entre los acompañantes, lo que está pasando con el paciente y lo que está pasando, pues, digamos, con su familia y con los profesionales que lo están tratando. Y hace ratito, o sea, me parece que en el acompañamiento terapéutico pueden ser las dos vías. Cuando empezamos un caso, puede ser que empecemos sabiendo un poco de la historia, bueno, un montón, porque luego la familia cuenta así un montón de cosas del paciente, que se porta mal, que no come, que no hace caso, que casi no abre ni la cortina para que le pegue un rayito de sol. O sea, te hablan como cuestiones así como bien pesadas, ¿no? Del paciente, ¿no? Digamos que podemos iniciar con ese saber, pero finalmente yo creo que lo que trabajamos es el encuentro con ese paciente, ¿no? Lo que el paciente nos puede mostrar de él, lo que el paciente nos dice con su conducta, con su palabra, y me parece que es finalmente con lo que trabajamos, porque en muchos casos ese saber que nos dicen del paciente difiere mucho de la realidad que está atravesando el paciente. Porque también supongo que está como muy burocratizado todo. Uh-huh. O sea, sobre todo, yo siempre hago como me quejo de esto, ¿no? De las instituciones aquí en México, que todo pasa por una burocracia inmensa, innecesaria, papeleos, uh-huh. O sea, a veces te pasan un paciente y entonces ya te pasan como un reporte, una hojita de reporte donde te dicen... y literal me ha tocado verlo, o sea, el paciente está loco. Uh-huh. Entonces, o sea, ese es el saber que tú me estás pasando. O sea, entonces como que proceder desde ahí me parece muy infructífero, claro. Además muy intrusivo, porque dices, pues ¿quién decide lo que está? O sea, pues está loco para ti, o sea, claro. Y creo que también hacía como esa pregunta de cómo le haces para que esta cuestión teórica también se pueda llevar a cabo. También lo decía un poco por esta situación de las instituciones, o sea, hay una participación muy fuerte de ellas y pues que a veces pueden perder el trabajo. Ya lo decía también este autor, o sea, sí. Uno tiene esta idea del acompañamiento terapéutico, pero cuando llegas a las instituciones pues es otra cosa totalmente distinta. O sea, te dicen, ese paciente se intentó suicidar, haz que no se suicide. Claro, sí. Y lo platicaba en otro podcast con Joseph. Decía que pues a veces los alumnos en formación también llegan con esas preguntas así como, y profe, ¿cómo le hago para que no se suicide? Uh-huh. Y profe, ¿cómo le hago? Pero es que la pregunta a lo mejor tendría que ir como por otro lado, o sea, no preguntar por cómo quitar el síntoma, sino preguntar qué sentido tiene el síntoma, o sea, qué surge ahí, y a lo mejor ya intentando posicionarme un poco en esto del acompañamiento terapéutico, pensar de qué manera se puede hacer esta compañía que no sea intrusiva, que no le diga al paciente no te suicides, porque pues sabemos que eso no funciona. O sea, eso se lo dice su mamá, se lo dicen sus amigos, se lo dicen, o sea, y no va con nosotros por una amistad. Y el paciente nos va a echar por la ventana si llegamos con ese mismo discurso. Y sí, o sea, yo siempre le digo a mis alumnos, es que los pacientes se burlan. Sí, claro, o sea, claro. Sí, son inteligentes, o sea, no se dejan fácil, ¿no? Sí, pues justamente me parece que aquí entra la formación teórica, la fundamentación teórica del psicoanálisis en el acompañamiento terapéutico, que en primera instancia consiste en no cosificar al paciente, no darle el lugar que todo el mundo le da en su familia, o sea, en el sentido de que está mal, está enfermo, no hace caso, porque me parece que si actuamos desde esa manera, estamos haciendo una clínica que no es de lo singular, una clínica que no tiene como fundamento en el psicoanálisis,
y estaríamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces justamente ahí entra, ¿no? La clínica de lo singular, el caso por caso y darle palabra a ese sufrimiento, ¿no? Y bueno, lo que te puedo mencionar que viene a encuadrar la formación de acompañante terapéutico es justamente en la Fundación Ágora. Parece que estoy haciendo comerciales, pero bueno, es un encuentro muy fortuito que tuve, muy glorioso que tuve ahí. Qué padre. Qué padre, sí, la verdad, porque yo, o sea, jamás lo había esperado, bueno, era inesperado para mí. Pero bueno, lo que te quiero decir es que hay una formación que consiste en 4 módulos, ¿no? Porque el acompañante terapéutico se tiene que formar a nivel clínico, o sea, con la práctica clínica, con la formación teórica y con el trabajo personal, ¿no? O sea, me parece que eso es una similitud con el psicoanálisis. Entonces, el primer módulo de formación es un poco responder a la pregunta ¿qué es el acompañamiento terapéutico? Porque si estamos hablando que es una clínica de lo singular, una clínica que da lugar al deseo, una clínica que no cosifica al paciente, pues me parece que sería como muy contradictorio decir el acompañamiento terapéutico es esto y esto, ¿no? Como decir una definición concreta, ¿no? Como, y universal también. Y universal, aplicable para todos, ¿no? Sí. Entonces me parece que estaríamos muy mal si lo pensamos desde ahí. El acompañamiento terapéutico se piensa desde el caso por caso y lo que se acompaña con ese sufrimiento del paciente, con esa locura, ¿no? Con eso que le hace mal al paciente y que nadie soporta, ¿no? O sea, tendríamos que hablar, para un poquito dar cuenta de lo que es el acompañamiento terapéutico, tendríamos que hacerlo a través de un caso en específico, ¿no? Para poder pensarlo, digamos, más atinadamente que de manera general. Pero bueno, en el primer módulo eso es lo que pensamos. Pensamos también cuál es la función del acompañante terapéutico, o sea, una función que tiene, un lugar que ocupa ante el acompañante terapéutico, que bueno, esto es como más complicado para extenderme ahorita, pero bueno, puede ser un lugar como del amigo, como del familiar, etcétera, ¿no? Porque sí ocupa un lugar, ¿no? El acompañante terapéutico para ese paciente. Pero ojo, porque acá el acompañante tiene que estar advertido, ¿no? Que no es nada de eso. O sea, que se presta a funcionar desde ahí, claro. Pero que pues no lo es, porque está bajo un encuadre, ¿no? Sí, no somos su amigo. ¿No? Ajá, no. Y también el quehacer del acompañante terapéutico. O sea, función, lugar y quehacer. Porque pues no solo se trata de que el acompañante llegue y ay, échale ganas, ¿no? O ponte a limpiar tu recámara. Que pareciera, para quien no comprende, por supuesto, ¿no? Ajá. Pero pareciera que es la función del coach. No. Así que ya sé que no es así. Sí. No te infartes. Sí, pero ya. No, o sea, sé que no es así. Sí. Pero pudiera parecer para a lo mejor quien no comprende mucho esto, así como, entonces voy con un acompañante terapéutico para que consiga mis metas y me supere a mí mismo y sea mejor persona y ahora sí lo logre. No. Obviamente sé que no, pero creo que es interesante hacer también esa decisión, porque sobre todo este programa va dirigido, bueno, no siempre lo digo, pero va dirigido pues a cualquier público, o sea, a personas que a lo mejor ni siquiera tengan un encuentro con la psicología. O sea, claro, sí, por eso lo digo, o sea. Sí, no, está bien. Sí, no, el quehacer va a depender de mucho de cómo se genera ese vínculo y pueden ser quehaceres distintos en un acompañamiento terapéutico. Te puedo mencionar algún ejemplo, ¿no? Yo estuve con una paciente que le gustaba jugar un juego de cartas que se llama Chinchón, no sé si acá se llama igual, yo no juego cartas, pero bueno, es como el tercia, es un juego así parecido, ¿no? Entonces la paciente disfrutaba mucho jugando ese juego, entonces los acompañantes íbamos y jugábamos ese juego con ella. ¿Por qué? Porque en primera instancia la paciente estaba sola, o sea, tenía hijos, era divorciada, pero los hijos pues ya eran como mayor, bueno, o sea, grandes, digamos, vivían aparte, entonces la paciente estaba sola. Entonces, mientras jugábamos el juego de cartas, acompañábamos a la paciente, no quiero decir que eso se reducía el acompañamiento, porque no, sino que acompañábamos a través del juego de cartas lo que la paciente nos pudiera decir, ¿no? Porque la paciente sufría mucho, era un caso de esquizofrenia y la paciente sufría mucho, bueno, de este
distanciamiento o retirada de los hijos, ¿no? Porque como que sí se hacían cargo, pero como que no, ¿no? Ajá. Entonces era un dolor que la paciente traía, ¿no? Uh-huh. Entonces ese era un quehacer, por ejemplo. Depende del caso por caso, ¿no? Otro quehacer con un paciente que apenas había salido de un caso de psicosis, que había encerrado el hospital psiquiátrico y pues prácticamente no tenía dónde ir. El acompañamiento consistía en ordenarle nuevamente el encuentro con la realidad, bueno, de un mundo exterior, ¿no? Digamos, a diferencia de un hospital psiquiátrico, que los horarios de comida, de medicación, como de baño, como que todo ya lo tenía ordenado, ¿no? Aparte ya llevaba 7 años en el hospital psiquiátrico. Entonces, pues, cierran el hospital, entonces ese paciente pues no podía estar solo, ¿no? O sea, en un principio, ¿no? Entonces el acompañamiento, el quehacer, consistía en la medicación, en que de alguna manera el paciente no se desordenara, ¿no? Ante esta realidad nueva a él, exterior al hospital psiquiátrico. Entonces el quehacer era pues la medicación, que un poquito no se le complicara el horario del día, la noche, y acompañar esa soledad, porque también el paciente estaba solo. Entonces el quehacer consistía también en este paciente, le gustaba mucho jugar, era muy listo, ¿no? Digamos, entonces le gustaban como mucho los juegos como de que implicaban como a este nivel cognitivo, ¿no? O sea, juegos como de ese tipo. Y también era cinéfilo, en algunos casos era también ir al cine con el paciente, ¿no? Entonces es como ese acompañar, ¿no? Digamos. Pero bueno, eso es lo que debatimos en el primer módulo, ¿no? Función, lugar y qué hacer del acompañante, ¿no? Y está súper complejo, porque, o sea, ¿cómo le haces para sí mantener esa distancia? O sea, el paciente te invita al cine. Claro. No sé, yo ahorita me preguntaba, ¿y quién paga? O sea, que parece una pregunta muy tonta, pero vas al cine, ¿quién paga? Es que claro. ¿Por qué? O sea, porque también eso tiene una función. Sí, por supuesto. O sea, pues, no sé, ¿cómo mantienes esa distancia? No, y hay acompañamientos que, o sea, son como frecuentes, ¿no? Lo del cine, también son los de irse a tomar un café, ir a comer algo, a algún restaurante. O sea, es como frecuente, porque pues los pacientes, de alguna manera, al estar en la mayoría del tiempo encerrados, pues también quieren salir, ¿no? Sí. Entonces sí, ahí se pone en juego algo, ¿no? Justamente yo creo que ahí entra lo de que el paciente pueda como restablecer poco a poco ese lazo con el otro, ¿no? Uh-huh. Y al sentirse acompañado, pues me parece que esto favorece mucho, ¿no? O sea, acá es también bien importante, ¿no? Sí. El ir solo o ir acompañado por un acompañante terapéutico. Todo eso, pues son gastos que cubre la familia, el paciente, etc. Ah, ¿no? Ok. Porque si no, justamente acá se mezclarían las cosas y bueno, yo como acompañante puedo llegar y, oye, vamos a, no sé, a X lugar y pues no, me parece que va dentro de ese juego. No es salir al cine para divertirnos y pasarla bien, sino que es ir al cine porque hay un objetivo terapéutico detrás. O sea, debe haber una justificación también rigurosa detrás, o sea, y eso se sobreentiende también. Claro, entonces ese es como el punto, ¿no? De que si el paciente lo desea hacer y se prestan las condiciones, el acompañante va y lo hace, ¿no? Entonces justamente está... por eso te digo, es bien importante pensar en la función y el lugar que ocupa un acompañante terapéutico, porque va a depender del vínculo o de la relación que se genere con el paciente. No es que yo llegue con mi super propuesta de vamos a correr 10 kilómetros, vamos al ecológico, porque te va a hacer bien. Ajá, porque pues ya no se estaría tratando al paciente, ¿no? Ya se estaría tratando otras cosas que no van dentro de un acompañamiento terapéutico. Bueno, todo eso lo revisamos en un primer módulo. Lo pensamos. Sí, son como varias cuestiones y es como muy difícil a veces, sí. El segundo módulo, que me parece también bien importante, pensamos la posición del acompañante terapéutico. O sea, digamos, nos enfocamos más a la figura del acompañante, del psicólogo que encarna ese rol de acompañante, en relación pues a cómo se siente, a qué es lo que le genera estar con ese paciente, cuáles son sus afectos, o sea, si va con flojera, si va con ganas, si va con toda la onda del mundo para estar con ese paciente. O sea, todo lo que se juega como acompañante terapéutico lo discutimos en este segundo módulo, ¿no?
porque como nos atendemos una gran variedad de pacientes, bueno, en Aura me parece que sí es bien importante este módulo porque es poner en juego, ¿no?, lo que se suscita como acompañante en relación a tal o cual vínculo con determinado paciente, ¿no? Porque justamente me parece que esto ayuda, pues no sé si decirlo de esa manera, como a regular, ¿no?, como a sentar las bases para ver qué es lo que yo estoy haciendo como acompañante terapéutico. Si estoy respondiendo desde mi goce, desde mi ideal, desde mi deseo. Desde mi fantasma. Desde mi fantasma, ajá, exactamente. Fantasma o fantasía a lo mejor para ti. Ajá. O estoy como dando lugar a esto, ¿no? Y tengo en claro que soy el acompañante y que estoy cumpliendo una función bajo un determinado lugar simbólico, digamos, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Porque mientras más claro se tenga eso, me parece que el acompañamiento puede como orientarse de mejor manera, ¿no? Eso lo vemos en el segundo módulo. En el tercer módulo vemos como es un módulo como más clínico, donde digamos a lo mejor son acompañamientos que ya duraron como más tiempo, o bueno, no necesariamente, ¿no? Pero digamos como que se hace una recapitulación o se pone sobre la mesa, ¿no?, cómo va ese caso a lo largo del tratamiento, a lo largo de los meses, de los años, y digamos que es ahí donde se piensan las coordenadas clínicas con las que quizá inició ese caso, y con las que continúa, ¿no?, o continuará. Entonces digamos que este tercer módulo es más clínico en realidad, se trabaja más en equipo y bueno, es como para orientar el caso y bueno, ver hacia dónde va, ¿no? O sea, como delimitar de mejor manera los objetivos. Esto me parece bien importante porque aquí podemos discutir, ¿no?, que el acompañamiento terapéutico a veces también se piensa que a lo mejor es como para toda la vida o para siempre, ¿no?, que no tiene como un fin, ¿no? Así, me parece que eso también pasa con el psicoanálisis, ¿no? Es que el psicoanálisis... Análisis terminable o interminable. Ajá, sí. Ándale. Es que son muchos años. Sí. Y pues no, o sea, no. Y bueno, si aparece esto de brevedad, pues es como más confuso aún, ¿no? Bueno, brevedad me refiero a los enfoques de nuestra época que surgen bajo eso. Sí. Términos, entonces pues es muy complicado, ¿no? ¿Estas son 12 sesiones? Sí. Entonces ahí se piensa justamente como lo terminable y lo interminable, pero en realidad un acompañamiento terapéutico pues sí tendría como una finalidad, ¿no? Porque si no, también sería un poco complicado. Y caso por caso. Y caso por caso, ajá. Y el cuarto módulo que me parece genial, fantástico, que es pensar la locura a nivel institucional, digamos como ya a nivel del sistema de salud, a nivel de instituciones hospitalarias, o sea, como pensar el lugar de la locura. Igual es un poco también como polémico decir el lugar de la salud mental, que es como un poco polémico utilizar ese término en la jerga psicoanalítica, pero es como está enfocado pero ahí. Pero no es psicoanálisis. Sí. Está perfecto, sí. Sí, como enfocarlo ahí, ¿no? Como pensar qué lugar tiene el tratamiento de la locura, pero a nivel institucional, ¿no? O sea, que no solamente que ya desde hace mucho tiempo dejó de ser el loco, que su única alternativa era el encierro en el manicomio o el encierro hospitalario, porque pues ya no hay más que hacer con ese paciente, ¿no? O sea, pensar la locura desde ese nivel institucional, ¿no? Y me parece muy importante porque es un avance para pensar pues lo que sería la locura, su tratamiento, el acompañamiento terapéutico, el psicoanálisis, la psicología clínica. O sea, me parece que es bien importante porque es ir dando un lugar, ¿no? A que existen estos padecimientos psíquicos, pero no quiere decir que se tenga que anular, ¿no? O dejar de un lado, ¿no? Entonces, el cuarto módulo me parece genial. Y bueno, eso es como, en eso consiste la formación de un acompañante terapéutico. O sea, son 4 módulos, son a lo largo de 2 años, que también existe mucha polémica en eso, ¿no? Porque luego en Argentina se estaba dando mucho esta condición de que aparecían como cursos fantasmas, así, de que casi como, como en 6 meses, en 30 días ya te formaste como acompañante terapéutico. Como si fuera una secundaria, ¿no? Ajá, sí, como si existiera un manual y una manera de decir, bueno, esto es así. Termina en 12 semanas. Ajá.
Pero Sí, digamos que eso sí. es, bueno, como países propios de Latinoamérica, donde, bueno, el trabajo, ganarse la vida es muy complicado, me parece que también responde a eso por ahí, ¿no? Pero Claro. bueno, lo que quiero rescatar acá es que es una formación que consta de estudio, de análisis personal, bueno, de trabajo personal y de práctica clínica. O sea, me parece que sin esos tres elementos y una formación como Express, pues carecería mucho, ¿no? La formación de un acompañante terapéutico. Entonces, digamos que se va entretejiendo con estos tres elementos y pues a lo largo de la práctica o de cómo un acompañante se sostiene como acompañante terapéutico. Sí. Muchísimo. O sea, qué padre. Y pues bueno, te digo que te decía antes de frente a la cámara que se nos va el tiempo. Ya sé, sí. Volando, o sea. Pero creo que es muy interesante, o sea, hay mucha diversidad en todo lo que dices. Ya habrá momentos en el que te pueda volver también a invitar y que haya una segunda ronda y que nos platiques más de todo esto, que me parece muy interesante. O sea, yo no estoy formado ahí, pero me parece muy interesante, ¿no? Y creo que pues, también podrías pensar cosas de ahí, ¿no? Cuando mis alumnos me preguntan cosas de intervención en crisis o así, pues trato de remitirlos a ese tipo de lectura que a lo mejor está más familiarizado con lo que yo he trabajado o con mi formación. Pero vaya, creo que es todo un mundo muy interesante que aquí me decías antes de grabar que aquí en México es como muy poco conocido, sobre todo en Puebla, y además muy vulgarizado. Sí, claro. Como también lo es el psicoanálisis, claro. Como también lo es cualquier otra cosa. O sea, si tú le preguntas a un médico te dirá lo mismo. O sea, pero bueno, pues creo que todo el mundo me voy muy como abierto a muchas otras cosas, ¿no? Y me gustaría cerrar por ahí, si te parece bien. Claro. Y pues no sé si tengas algo como para cerrar, pero antes de que cerremos, o sea, me dices lo que tengas que decir, y antes de cerrar me gustaría iniciar como con una sección nueva, ¿no? Que es que yo te haga una pregunta, ¿no? Pero primero cierra. Ya me angustié un poco. Sí, bueno, como puedo cerrar este tema del acompañamiento terapéutico es que, bueno, la idea es difundir lo que es esta clínica, el acompañamiento terapéutico, para qué sirve. Me parece que tiene muchísima funcionalidad, empleando estos términos, muchísima utilidad en padecimientos, ¿no? Y en padecimientos crónicos, diferentes edades, etcétera. Y me parece que es un recurso que puede estar a la mano, ¿no? Para justamente acompañar, ¿no? A ese paciente, a ese adulto mayor, a ese niño con algún problema, no sé, autismo, perdón, etcétera, ¿no? Bueno, alguna dificultad, digamos, más que problema. Entonces, es complicado el acompañamiento terapéutico porque muchas veces se confunde, no se entiende del todo y se esperan muchas cosas, ¿no? Que el acompañante pueda hacerla de enfermera, de policía, de director, de empleada doméstica, de muchas cosas, ¿no? Pero me parece que no, porque el acompañamiento terapéutico lo que pone en juego es precisamente la subjetividad, la palabra, el deseo a nivel inconsciente, y justamente me parece que a través de estos vínculos que se generan en un acompañamiento terapéutico es como se puede tratar y dar lugar a eso, ¿no? A diferencia de otras cosas, ¿no? que se enfocan en la conducta, en la motivación, en el deber ser. Entonces me parece que ahí se pone en juego la diferencia, ¿no? En el acompañamiento terapéutico. Entonces, bueno, o sea, solamente difundirlo, ¿no? ¿Qué es? Claro. Perfecto. Pues bueno, la pregunta, o sea, que no es nada del otro mundo, ¿eh? O sea, pero así como... O sea, tú cuando ibas a Argentina, cuando decidiste estudiar este magíster en psicoanálisis,
mi pregunta es si ya tenías este conocimiento del acompañamiento terapéutico o qué fue lo que hizo que entraras a esta onda, ¿no? Claro, pues fue un encuentro inesperado con el acompañamiento terapéutico. Yo, bueno, así como esto es algo muy personal, pero me fui a Argentina por mis propios medios. Pude hacerlo. Lo que querías contar también, ¿eh? Sí, Perdón sí, no. que te interrumpa, pero... No, bueno, en algún momento, bueno, busqué como recursos y pues no los encontraba. Entonces decidí irme a Argentina por mis propios medios. Y pues una de las cosas era que pues, llegando allá tenía que buscar trabajo, ¿no? Entonces afortunadamente un compañero de la maestría fue el que me dijo, ¿por qué no trabajas en esta cosa del acompañamiento terapéutico? Yo sin tener idea de qué era, así como que pues no, o sea, este compañero me explicó y me pasó los contactos. Entonces, pues mandé mi currículum, mandé todo y pues ya. No entré inmediatamente, bueno, allá empiezan en marzo. Ajá. Lo mandé como por abril, mayo mi currículum, no entré luego, entré como hasta septiembre. Pero digamos fue como algo fortuito, podríamos decirlo, porque ni siquiera tenía idea del acompañamiento terapéutico. Pero me parece algo bien importante, bueno, porque ya más allá dejando de lado esta cuestión personal, es una buena oportunidad para hacer clínica, porque me parece que para muchos estudiantes, porque justamente allá el acompañamiento terapéutico es una oportunidad de trabajo para estudiantes avanzados ya de la carrera de psicología, para recién egresados, o para los que estamos entrando como al campo clínico, me parece como una buena oportunidad. Entonces, justamente, ¿no? Vamos directo al tratamiento clínico con pacientes. Y también puedo decir, ¿no? que a raíz de esta práctica también me pude autorizar como clínico, ¿no? Entonces, sí, entonces fue un muy buen encuentro que tuve. Excelente, pues muchísimas gracias. Uh-huh. Pues bueno, yo lo cerraría por acá y pues te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas compartido todo esto. Pues ya sabes que para mí es un honor, siempre he admirado mucho tu trabajo, el rigor que tienes y digamos la forma en la que he escuchado incluso también que trabajas de parte de alumnos, de parte de colegas, o sea, porque no te creas, he escuchado. Bueno. Y pues sí, para mí es un gusto tenerte por acá. Espero que también, digamos, sea recíproco, ¿no? Y que te lo hayas pasado muy bien y que ya grabaremos un segundo episodio. Y pues para la gente que nos está escuchando, agradecerles nuevamente su escucha, sus comentarios. La verdad me gustaría muchísimo... Creo que nunca lo digo de forma clara, porque siempre digo, me gustaría que comentaran, y siempre me comentan, pero por inbox de Facebook o por WhatsApp. O sea, estaría buenísimo. A mí me encantaría leer comentarios aquí en YouTube, que además, pues, de cierta forma dan cierta dinámica a todo esto y no están ahí como unos espectadores pasivos. Claro. Les agradecería muchísimo que comentaran aquí abajo en la caja de comentarios qué les parecen estos videos, incluso también qué podemos mejorar, o sea, porque yo confieso ser un ignorante en todo esto de la edición, en todo eso lo hago como voy pudiendo, ¿no? Pero pues bueno, o sea, que nos comenten, o sea, qué les ha parecido, qué piensan, qué opinan sobre el episodio que acaban de ver, sobre los demás episodios. Los invito también a que los vean. Por supuesto, toda la talacha técnica de suscribirse, picar la campanita, bla 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 bla. Me apoyarían muchísimo y pues yo estaría muy agradecido con ustedes. Y pues nada, yo por aquí lo dejaría. No sé si quieres. Sí, a mí me parece importantísimo, Javier, este esfuerzo que haces. Digo, más allá como de las condiciones como, pues, de tecnología, o no sé cómo decirlo, me parece que lo importante es que te prestes para organizar estos espacios, invitar a personas y sobre todo generar estos espacios de charla, de discusión sobre temas a los que estamos, bueno, en el campo clínico, en el campo del psicoanálisis, y aunque no lo estemos, me parece que son bien importantes esos espacios
que muy pocas personas se dan a la tarea de hacer, ¿no? Entonces a mí me basta con eso. Ya poco a poco, pues bueno, irán saliendo las cosas en relación a la tecnología, al set del que hablábamos, pero lo importante es esto, que te das el tiempo para organizar los espacios, que es lo más valioso. No, al contrario, es un gusto tenerlos, a todos los invitados que he tenido, es un gusto tenerlos, y pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Pues nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.